Hola, ¿qué tal usuarios virtuales que navegan a través de los rincones del Internet? Mi nombre es Dariana y esta vez me permito compartirles, mediante este video, un análisis sociológico acerca de la película La teta asustada. Pero antes me permito contar un poco acerca de la historia de este film. Fausta tiene la teta asustada, una enfermedad que se transmite por la leche materna de las mujeres que fueron violadas o maltratadas durante la guerra del terrorismo de Perú. La guerra acabó, pero Fausta vive para recordarla porque la enfermedad del miedo le ha robado el alma. Ahora la súbita muerte de su madre lo obligará a enfrentarse a sus miedos y al secreto que oculta en su interior. Ella se ha introducido una patata en la vagina como escudo, ya que solo el asco detendría a todo aquel que la quisiera violar o atentar contra su cuerpo. Conociendo yo un poquito esta historia, La teta asustada, es una película peruana dirigida por Claudia Llosa y estrenada en el 2009. Haciendo hincapié al análisis sociológico, la sociedad que nos muestra la historia del film es una sociedad marginada que aún vive de mitos e historias y tienen muy arraigadas sus costumbres así como su ideología. Claramente lo anterior se ve reflejado en el comportamiento de Fausta, que vivía con un miedo constante de salir a la calle y enfrentarse a la sociedad debido a la violación que vivió su madre en los tiempos de guerrillas en Perú. Y, y por lo tanto estas mismas historias y el miedo que la madre de Fausta implanta en ella provocó una inseguridad, la cual se fue desarrollando conforme Fausta crecía. A pesar de esto, el contexto en el que se desarrolla la historia es un pueblo que apenas está en crecimiento, y a pesar de que no cuentan con muchos recursos económicos y las casas aún están en plena construcción. Haciendo hincapié al análisis sociológico, la sociedad que nos muestra la historia del film es una sociedad marginada que aún vive de mitos e historias y tienen muy arraigadas sus costumbres así como su ideología. Claramente lo anterior se ve reflejado en el comportamiento de Fausta, que vivía con un miedo constante de salir a la calle y enfrentarse a la sociedad debido a la violación que vivió su madre en los tiempos de guerrillas en Perú. Y, y por lo tanto estas mismas historias y el miedo que la madre de Fausta implanta en ella provocó una inseguridad, la cual se fue desarrollando conforme Fausta crecía. A pesar de esto, el contexto en el que se desarrolla la historia es un pueblo que apenas está en crecimiento, y a pesar de que no cuentan con muchos recursos económicos y las casas aún están en plena construcción, es una sociedad que aprende a vivir y a disfrutar de la vida mediante sus fiestas y costumbres, que a lo largo de la película se nota mediante bodas, eh, festivales del pueblo, etcétera, ¿no? Muchas costumbres y tradiciones que en Perú pues vivía esta gente. En cuanto a aspectos morales o éticos que son manejados por el autor a través de la historia, se muestra la paciencia de Fausta ante las circunstancias, el perdón y la reflexión, así como el enfrentamiento de los miedos de Fausta al sacarse la patata al final. Ya cuando su madre se muere, Fausta tiene que aprender a enfrentar sus miedos, a aprender a enfrentar a la sociedad y aprender a convivir con ellos. Sobre todo al final, cuando Fausta lleva a su madre al mar, se muestra la esperanza de empezar con una nueva vida. Y sobre todo cuando el jardinero le lleva las patatas y estas patatas han florecido. Entonces aquí nos muestra en cuanto a este contexto la esperanza de vivir una nueva vida y empezar con algo nuevo. En cuanto a algún valor o convicción moral que sea puesto en tela de juicio, creo que es puesto en tela de juicio la dueña de la casa en donde trabajaba Fausta, que en este caso viene siendo Aida, que se muestra como una señora de sociedad, una señora respetable, una señora con valores, pero que sin embargo esta al conseguir o al plagiar las canciones de Fausta en uno de sus conciertos de piano, al tocarlas, al recitarlas, todos esos valores y la convicción moral de esta señora es puesta en tela de juicio debido a que al finalizar el concierto deja a Fausta abandonada en la ciudad, a pesar de que esta mujer sabía que Fausta era una mujer que vivía con demasiados miedos. Ella, sin importarle nada, sin importarle qué fuera lo que podría pasarle a Fausta, ella la abandona en la ciudad y rompe o quebranta lo que viene siendo el trato que habían hecho, que era el intercambio de las perlas, si Fausta le regalaba o le cantaba una de sus canciones. En cuanto a la problemática humana que se aborda en el filme, pues ya hemos escuchado anteriormente, pues hemos hecho hincapié en qué es la problemática
o el contexto en el que se desarrolla todo este miedo de la teta asustada, pues viene siendo el miedo que vivieron las mujeres que fueron violadas durante la violencia que golpeó a Perú, así como las creencias de la enfermedad de la teta asustada. Debido a lo que vivieron algunas madres, implantaron el miedo en sus hijas y les vendieron la idea de que deben implantarse una papa dentro de la vagina para que no sean violadas y así provocar asco o repulsión en los hombres que les quieran hacer daños. Muchas mujeres se creen y se quedan con esta creencia, lo que hace que vivan con un constante miedo y rechacen a cualquier hombre que les acercara, que en este caso viene siendo la historia de Fausto. Pues yo les invito a que vean La teta asustada. Es una película muy interesante con muchos aspectos sociológicos y demasiado que analizar. A mí se me hizo súper interesante y pues tú, usuario que me estás viendo, te invito a que veas La teta asustada.